tomar unos minutos, pero nos va a ayudar a ponernos en contexto en lo que ya habíamos tocado y en lo que nos falta por tocar. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas.
Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer está casada, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Me gustaría que veamos hoy los versos 17 en adelante. No sin antes volver a recalcar en lo que dije al principio del estudio de este capítulo. Yo estoy seguro que lo que usted lee o le alegra o le incomoda, ¿verdad? Como que uno dice, ¿qué pasa aquí? Aquí se están diciendo cosas como que son medias extrañas. Y desde luego, todavía vamos a ver cosas más extrañas de las que aún se dice aquí, porque estamos frente a traducciones bíblicas y las traducciones bíblicas a veces hacen perder la esencia de algunos versos bíblicos. No obstante, lo que es importante es ver esto dentro del contexto histórico. Esta es una carta que se escribió hace 2000 años. Y una carta que se escribe hace 2000 años, hay que verla dentro de la realidad de ese contexto. Está escrita de hace 2000 años. Y desde luego es una carta que tiene un destinatario, que tiene un autor, y hay que verla dentro de esa realidad, porque Pablo no escribía así a todas las iglesias. Fíjese que en algunas iglesias manda callar a las mujeres, como en el caso de Corinto, pero no se pasaba mandando a callar a las mujeres. Él no se iba a buscar tantos problemas todos los días. No iba a todas las iglesias a mandar a callar a las mujeres. Fue en Corinto. Por lo tanto, uno no puede hacer de la experiencia de Corinto una doctrina. Uno tiene que ver por qué. ¿Por qué la mandó a callar en Corinto? ¿Y por qué no las mandó a callar en otras comunidades de fe? Eso hay que verlo dentro de su contexto histórico. Ahora, del verso 17 al verso 24, Pablo en esta carta le está diciendo a los corintios
algunas cosas que a mí me parece que es bueno que las veamos dentro de ese contexto. Como por ejemplo, Pablo dice, pero cada uno como al Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Una pregunta. Sí. Eso lo digo yo, no el Señor. ¿Qué Señor lo dice? Ok. Esto, obviamente, fíjese que si nosotros vamos a ver estos 7 versículos, lo que Pablo está diciendo, lo está diciendo dentro del marco de un estilo literario. En aquel tiempo a la gente le encantaba la retórica. O sea, algo que se podía decir en una oración, le daban 20 vueltas para después decirlo en una oración. Y de hecho, el verso 24 lo resume perfectamente. En el verso 24, Pablo dice, mira, cada persona debe mantenerse en la fe cristiana en el estado en que fue llamado por el Señor. ¿Por qué razón dice esto? Porque en aquel tiempo, obviamente, la fe cristiana nace del judaísmo. Los primeros cristianos eran judíos. Y para el judío, la circuncisión era fundamental. De hecho, una de las razones por las cuales se despreciaba a la mujer era porque ella no podía participar de una experiencia de pureza, como era la circuncisión. Solo podían participar de la circuncisión los hombres. Por lo tanto, si el hombre se podía circuncidar, era puro. Y era puro por encima de la mujer. Pero en la experiencia de la fe cristiana, esto fue eliminado por completo. Esto fue eliminado por completo. A tal punto que en la experiencia de la fe cristiana, la pureza no adviene por la obra de la circuncisión. La pureza del cristiano adviene como resultado del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. Entonces, ese sentido de pureza ya no depende de un proceso de circuncisión. Pero hay judíos circuncidados. ¿Y qué vamos a hacer con los judíos circuncidados? Ya no se puede revertir. Entonces, ¿qué dice Pablo? Mira, ya sencillamente el que está en la fe cristiana y como judío se circuncidó, pues ya está circuncidado. Ahora, el gentil que adviene a la vida cristiana y no fue circuncidado, porque en el mundo gentil eso no era importante, pues ya sencillamente no tiene que tener la preocupación de la circuncisión, porque en la dimensión de la fe cristiana, ya sencillamente la circuncisión o la no circuncisión significa nada. Entonces, de esa manera, Pablo despacha el problema que existe entre judíos y gentiles, que probablemente algunos de ellos todavía están discutiendo que yo soy mejor que tú porque yo me circuncidé y tú no te has circuncidado. Pablo dice, eso no tiene ningún valor. Ahora, por el otro lado, estaba el otro elemento, y es que dentro de las comunidades de Corinto había personas que eran esclavos.
y advenían a la experiencia de la fe. Y desde luego, Pablo quiere dejar meridianamente claro que un esclavo no es distinto, no es diferente a un liberto. ¿Y cómo lo hace? Pues dentro del marco de la retórica, mira lo que dice. Él dice, mira, no te preocupes por emanciparte, a no ser que haya una buena oportunidad. Porque, desde luego, hay quien pueda quererse emancipar mediante una rebelión. Y mediante una rebelión, lo que podía lograr era, ¿qué cosa? La muerte. Pues Pablo dice, mira, no te preocupes si eres esclavo. No te preocupes. Ahora, desde luego, había esclavos que podían lograr emanciparse pagando el precio que le daba la sociedad. Los esclavos se adquirían por precio. Había subastas de esclavos. Y un esclavo valía, obviamente, por lo que lo compraron. Te compraron, por tanto, ese es tu valor. Por lo tanto, ese esclavo muchas veces lograba su emancipación ahorrando su dinerito, al punto de decir, alcancé el dinero por el que me compraron. Ahora voy donde mi amo y le digo, oye, yo quiero comprarte mi emancipación. Tú pagaste por mí ¿cuánto? 30 pesos, aquí lo tienes. Y Pablo dice, si tú puedes lograr eso, mucho mejor. Pero si no lo puedes lograr, no te preocupes, porque a fin de cuentas, el liberto, el que es libre, cuando viene a Jesucristo, a la larga también es que es un esclavo. Es un esclavo de Cristo. Por lo tanto, no hay diferencia entre él y tú, porque tú eres un esclavo y él es un esclavo. Es decir, el término siervo, Pablo, siervo de Jesucristo, en griego doulos, significa Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que los libertos ahora son esclavos de Jesucristo? Porque un esclavo se podía emancipar pagando su libertad. Muchas veces a un Dios. Él sabía cuál era el Dios al que servía su amo y entonces llevaba su libertad, obviamente, hacia el dinero a ese Dios y a través del sacerdote entregaba el dinero al amo y ya necesariamente quedaba libre. Y Pablo dice, ahora lo importante es que el liberto entienda perfectamente que cuando se convierte a Cristo se hace un esclavo de Cristo. ¿Cuál es la intención de Pablo aquí? Mire, la intención de Pablo aquí es equiparar, ¿verdad? Equiparar el término tanto en unos como en otros. Y usted dirá, oye, pero debió haber trabajado mejor al estilo de George Washington, de Abraham Lincoln. Debió haberlo trabajado mejor al estilo de Demeterio Betance, ¿verdad? Pues ya sencillamente, para Pablo, había un convencimiento tal que Jesús vendría el mismo día en que él estaba escribiendo, que decía, ¿para qué meternos en ese pleito? Porque Pablo creía, cuando escribe la carta a los Corintios, y lo vamos a ir viendo, Pablo creía en el inminente retorno de Jesús. Por lo tanto, si Jesús viene mañana o hoy y estoy en un sufrimiento, no tengo que preocupar, si a fin de cuentas, dentro de unas horas que se acaba el sufrimiento. Es con esa mentalidad que el apóstol San Pablo está escribiendo esta carta. Ahora, del verso 25 en adelante, Pablo viene con un nuevo consejo. Y dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Aquí no hay mandamiento del Señor, es una opinión personal de él. Más bien doy mi parecer como quien ha alcanzado
misericordia del Señor para ser fiel. Hago un paréntesis aquí. Si leo el verso 26 me pierdo. Pues en lugar de leer el verso 26, ya leí el 25. Voy a pasar al verso 36. Aparentemente, o cuando copiaron, no los copiaron en el orden, o llana y sencillamente, por este elemento de la retórica, Pablo siguió hablando y después dijo, ¿en qué me quedé? Y siguió más abajo. Pero para que nosotros lo podamos entender mejor, vamos a leer ahora del verso 36 al verso 38. Le repito de nuevo el 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y de ahí saltamos al 36. Y en el verso 36, mira entonces lo que nos dice Pablo. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Fíjese que aquí da la impresión que Pablo está hablándole a los padres de Corinto con respecto a qué deben hacer con su hija virgen. Y muchos de nosotros, tal vez en nuestros años de mocedad, leíamos eso y nos disgustaba. Que tiene que meterse Pablo aquí a darle recomendación a los padres que no casen a sus hijas, ¿verdad? Esto realmente, en las manos de los estudiosos bíblicos, tiene tres maneras de verse. La primera es verlo de forma literal, ¿verdad? Es decir, mira, aquí Pablo lo que está diciendo es que los padres tienen el deber y tienen la obligación de mantenerse encima de la voluntad de sus hijas, y ellos son los que deciden si la hija se casa o no se casa. Y esa es tradicionalmente la forma en que se entiende el texto. Ahora, eso es pensar como judío, pero no necesariamente el gentil pensaba de esa forma. Y esta carta se está escribiendo ¿para quiénes? Para gentiles. Por lo tanto, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Porque los que estudian y presentan la información simplemente dicen, mira, esto lo podemos ver desde tres ópticas. Y ya hemos visto la primera. La primera es mirarlo de forma literal. Y de forma literal uno dice, bueno, esto tal vez se aplicaría muy bien para el judío, que el judío veía a la mujer como una propiedad. Pero no necesariamente era así en el mundo gentil. Ahora, no olvidemos que estamos en Corinto. Y en Corinto, la forma de interpretar son extremos. Fíjese que en Corinto había cristianos que decían que la manera de acabar con la carne era permitiendo que ella se hartara de pecado. ¿Tú quieres destruirte? Hártate de pecado. Y desde luego, cualquier individuo de esa forma
Cuando alguien le preguntaba qué tal, decía, estoy destruyendo la carne, matando la carne. Se lo crea que es otra cosa, ¿no? Pero era la manera. Pero había otro movimiento de extremo también, que era el movimiento de los ascetas, el ascetismo. El ascetismo combatía el cuerpo, negándole al cuerpo cualquier tipo de placer. Y cualquier tipo de placer incluía el sexo. Es negarle cualquier tipo de placer. Y en Corinto se daban los dos fenómenos. Los dos fenómenos estaban presentes. Y no podemos obviar que si la iglesia de Corinto era un reflejo de la sociedad en chisme, en contienda, en división, en pleitos, en segregaciones, pues no podemos negar que si eran ellos reflejos de la sociedad en esto, probablemente también lo eran en los extremos ascetas y en los extremos gnósticos que planteaban que el cuerpo, por ser malo, había que ahogarlo en su propia maldad. Entonces, había cristianos que habían interpretado que esto se podía manejar también en la experiencia de la fe. ¿Y qué hacían estos cristianos? Estos cristianos se negaban a cualquier tipo de experiencia sexual. Pero ¿cómo se negaban a cualquier tipo de experiencia sexual? Exponiéndose a ella. ¿Y cómo se exponían a ella? Se exponían buscando lo que ellos llamaban una mujer virgen, que literalmente no era su hija, era una mujer virgen. Y entonces vivían con ella y dormían con ellas. Pero con esto, desde luego, se violentaban muchas veces las normas por una sencilla razón. El jíbaro nuestro dice que no es lo mismo llamar al diablo, que no es lo mismo. No es lo mismo decir soy asceta, ¿verdad? Me niego a toda experiencia sexual, que estar expuesto en la interacción a la experiencia y procurar negarse a ella. Porque, desde luego, la experiencia sexual es parte de un impulso natural. Es un impulso natural. Y si es un impulso natural, desde luego, puede suceder naturalmente. ¿Qué pasaba en la comunidad de Corinto? Pues habían cristianos que querían mantener su pureza sexual porque venían de la línea esta de que el cuerpo es malo. Entonces decían, aquí es donde yo voy a probar que yo he superado. Entonces se juntaban con una mujer virgen, vivían con ella y decían, aquí vamos a estar normal, sin sexo. Y Pablo valida que tal vez algunos lo podían lograr, pero la mayoría se estrellaban. Y cuando se estrellaban, entonces venía lo que es natural que venga a la vida de cualquier cristiano que desarrolle una conciencia cristiana. Después del pecado viene el sentimiento de ¿qué? De culpa. Y Pablo entonces quiere manejar el problema, porque es un problema de Corinto. Tal vez no es un problema de Puerto Rico, tal vez, pero es un problema de Corinto. Y lo quiere manejar planteando que obviamente un hombre acostándose con una mujer virgen
con el objetivo de vencer la tentación. Si lo logra, hace bien. Fíjate que Pablo dice, si lo ha logrado, hace bien. Pero el problema es que muchas veces no lo logra, sino por el contrario, en lugar de lograrlo, cae víctima de la tentación, porque es un proceso que natural. Es un proceso natural. ¿Y qué le dice el apóstol San Pablo? Mire, si ustedes pueden manejar esta situación sin ser víctimas del proceso natural, pues ustedes, está bien, no hay ningún problema, porque ustedes están manejando una situación ordenadamente. Pero si no lo logras, porque tu naturaleza humana no te permite lograrlo, entonces lo que tienes que hacer es redimir a esa mujer. Cásate con ella. Y una vez te cases con ella, no permitas que los otros vengan a decirte que tú no eres espiritual. Ni permitas que otros vengan a condenarte, porque llana y sencillamente para quemarte. Lo mejor es que te cases. Esa es la segunda forma, la segunda manera como muchos estudiosos ven este caso, estos versos. ¿Cuál es la otra manera? Había en Corinto parejas que habían celebrado la boda nupcial, pero como estaban con la manía esa de que el cuerpo es malo y que al cuerpo hay que prohibirle la satisfacción de sus apetitos, pues muchas veces lo que hacían era que se casaban, pero nunca consumaban ¿qué? El matrimonio. Y volvían de nuevo a estar en el problema serio, porque esa pareja decía, mira, nos vamos a casar, pero acuérdate que nuestra decisión es que ni fu ni fa. Estamos casados, pero hasta ahí. Pero volvemos de nuevo al proceso que natural. El sexo no es un pecado. Pecado es cuando se realiza fuera del orden de Dios. Como comer no es ningún pecado. Pecado es cuando caemos en la gula. Como dormir tampoco es pecado. Pecado es cuando somos haraganes y vagos y nos pasamos durmiendo todo el día. O sea, así de sencillo, así de simple. Entonces Pablo dice, mira, ustedes están cayendo dentro de una trampa que ustedes mismos se están creando. Porque se casan, renuncian a la experiencia sexual y posteriormente son vencidos por la misma naturaleza. Y cuando son vencidos por la naturaleza, entonces viene a ustedes el sentimiento de culpa. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo hablaba del culto voluntario? ¿Y qué es el culto voluntario? El culto voluntario son aquellas decisiones que algunas personas toman más allá de lo que la fe requiere. Hay personas que dicen, mira, como parte de mi experiencia de fe, yo voy a decidir también hacer esto otro. Y yo me he topado con cantidad de gente que dice, mira, yo me he visto de silicio, yo me he visto de sangre. Y eso es parte del culto voluntario. Pues fantástico. Si lo haces para el Señor, ¿qué? Lo haces. Pero es importante que sepas que muchas de esas decisiones se hacen, pero con sufrimiento, porque son negaciones ¿a qué? A la realidad humana. Son negaciones a la realidad humana. Mire, yo llevo 15 años que no como carne. Y obviamente algunas veces yo salgo a correr. Y en ocasiones corro en el parque, pero en otras ocasiones corro por la urbanización. Y como no corro por las mañanas, pues corro por las tardes.
Dice, hace 15 años que no como carne. Pero cuando voy corriendo, son las 5 de la tarde, las 5:30 de la tarde, y en cada bendita casa puertorriqueña, oiga, está el bistec encebollado, está la carne guisada, la carne mechada. Oiga, entonces, como uno vivió esa experiencia por muchos años, todavía el olfato no se ha disociado de esa realidad. Y yo voy corriendo y, Señor, que prenda la carne mechada esta. Y a veces me acompaña por 10, 15 casas más adelante. ¿Por qué? Porque es proceso natural. Es proceso natural. Estamos hablando de qué? De esa inclinación que tenemos de comer y de comer las cosas que ya dentro de nuestro sistema nos satisfacen y nos gustan. La experiencia sexual es mucho más que eso. El ser humano nace con sexualidad. Y Pablo le está diciendo a estos creyentes, mira, llana y sencillamente, ustedes deben entender con perfecta claridad que nadie tiene el derecho de restringirle a un ser humano lo que Dios en la naturaleza le ha dado. Si fuera cualquiera de los tres casos, ya sea el literal, el padre que dice yo decido casar o no casar a mi hija, o fueran los otros dos, indistintamente el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el mensaje que está implícito aquí? Mire, que la autodisciplina es buena para eliminar los instintos naturales, tanto y en cuanto no nos deshumanicemos. O sea, una persona decide autodisciplinarse en algunas áreas de su vida, pues lo hace bien, en tanto y en cuanto no se deshumanice, ni pretenda imponérselo a los demás. En casa, por regla general, comemos todos vegetarianos, pero cuando salimos de casa, que yo llego a un restaurante y pido vegetales y pido ensalada, yo le digo a mi esposa, ¿qué tú vas a pedir? Dice, yo quiero una vaca acostada en el plato. Hoy sí es verdad que ese es su derecho. Ese es su derecho. La fe no puede aniquilar los deleites naturales. No. Lo que la iglesia puede hacer es aplicar las normas que son humanizantes. Pero la iglesia no puede bajo ninguna circunstancia aniquilar los deleites naturales. Mire, la iglesia no puede pronunciarse en contra del sexo. No. La iglesia lo que tiene que hacer es presentar el enfoque sexual dentro de la perspectiva que la fe enseña. Hay un orden. Dios establece un orden. La Biblia establece un orden. Pero nadie puede decir dentro de la iglesia, mira, de hecho ha habido en la historia de la cristiandad comunidades de fe que le dicen a los casados, que dicen, ustedes pueden tener relaciones sexuales nada más que cuando quieran tener un hijo. ¿Qué es eso? Pues eso que te estoy diciendo. Pueden tener nada más que cuando tengan un hijo o cuando quieran tener un hijo. Y desde luego, eso es negarle a esa pareja el privilegio de un don de Dios. Porque la experiencia de la caricia, la experiencia del afecto, la experiencia del amor, la experiencia del sexo, no está hecho solamente para tener hijos. No, está hecho precisamente para la compenetración ¿de qué? De la pareja.
lo que hace compenetrar. Imagínense que la visión bíblica es que se convierte en carne de su carne, hueso de su hueso. No es en el momento en que el padre o el cura o el reverendo lo está casando en el altar, no, es en el momento en que consuman ¿qué? La relación sexual. Por lo tanto, una justa perspectiva del sexo, Pablo la presenta aquí con perfecta claridad. Condenar o pretender eliminar la naturaleza instintiva de la sexualidad es una agonía que la fe jamás debe exigir. Por eso Pablo dice con perfecta claridad, mira, para que te estés quemando, pues cásate. Porque ya sencillamente nadie te puede condenar por eso. Y sobre todo, volvamos de nuevo al contexto histórico. Imagínense, ese creyente que tenía la esposa virgen, o la hermana virgen, o la mujer virgen en su casa, él tenía que salir a trabajar, él tenía que ir a comprar, y está en medio de una sociedad que todo lo que ofrece después que la persona abre la puerta de su casa es distorsión sexual en toda la periferia de la ciudad. Y ese ser humano salía de su casa y en todo el camino estaba expuesto precisamente a esa distorsión. ¿Qué podía pasar por la psiquis de ese ser humano? Pues lo que Pablo describe, quemarse. Quemarse es tener que un desenfreno incontrolable dentro de la experiencia sexual. Pero a la vez que tenía el desenfreno, tenía esa conciencia que se había autoimpuesto de no ceder a ella. Esto me acuerda una historia en el siglo IV o en el siglo V. Lo del siglo me puedo equivocar. Pero había un monje de nombre Clemente. Un monje de nombre Clemente. Obviamente, los monjes en el tiempo místico, ellos, una de las cosas que reprimían era la vida sexual. Pero eras más santo en la medida en que no pecabas ni siquiera con el pensamiento. Y a este monasterio llegó una mujer. Y el monje la atendió, Clemente la atendió. La mujer se fue, pero Clemente se desnudó. Y después que se desnudó, salió corriendo por un perímetro de árboles espinosos, de zarzas, y empezó a revolcarse por ellos y a gritar: esto es lo que tú quieres, cuerpo, pues esto es lo que te doy. Y lo que hizo fue autoinfligirse un castigo. El pobre hombre se peló ahí. Como resultado de que, de no aprender a manejar ¿qué? Una situación natural. Fíjense que Pablo no está negando. Mire, Pablo era un amante de los estoicos. A Pablo le encantaba la capacidad que puede tener el ser humano para autodisciplinarse. Y autodisciplinarse me parece que es un proceso, oiga, porque si uno no aprende a autodisciplinarse, estará haciendo el ridículo todo el día. ¿Sí? Uno tiene que aprender a autodisciplinarse. Y Pablo era un fascinante de la disciplina de los estoicos, porque los estoicos vivían autodisciplinándose. Pero bajo ninguna circunstancia Pablo pretende que la autodisciplina cristiana elimine, aniquile,
destruya lo que es la naturaleza humana. Lo único que hay que hacer es aprender lo que a canalizar. Pues mira, te estás quemando, chico, te estás quemando innecesariamente. Cásate. Y una vez te casas, pues no tienes que sentir ni tener sentimientos de culpa, porque ya y sencillamente el hombre y la mujer deben gozarse con el ser que ama. Y en el orden de Dios, el sexo no es pecado. De ahí saltamos entonces a los versos 26 al 35. ¿Verdad? De ahí saltamos a los versos 26 al 35. ¿Verdad? Donde Pablo dice, tengo que mirar el reloj, ¿verdad? Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera que evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Fíjese que Pablo lo que quiere aquí es eliminar el sentimiento de culpa, por una sencilla razón. Mire, no hay cosa más frustrante para el ser humano que establecer reglas y después no poderlas cumplir. Vamos a irnos por lo sencillo. Ese que dice, a partir de mañana empiezo la dieta. Y reconoce que tiene que empezar la dieta porque es necesario para su salud. Porque se le está dañando el hígado, porque se le está dañando el páncreas, porque el corazón se le está dañando, las arterias se le están tapando. Y está tan convencido que tiene que hacerlo. ¿Verdad? Tengo que hacer. Así es que a partir de mañana, para yo poder manejar este problema de mis arterias y para poder manejar el problema del hígado, yo mañana empiezo una dieta. Y se levantó por la mañana y fue a la cocina y se comió 3 huevos, y se comió 2 pedazos de tocineta, y después que terminó de darse el banquete, consciente del daño que le hace lo que se comió, llega al trabajo que no le da ni los buenos días, jefe. Porque vive ¿qué? Dentro del marco de la culpa. Bueno, sí, y si lee lo que la esplenda produce, entonces le crea otras angustias adicionales. Ahora,
Fíjese lo interesante. ¿Qué plantea esto? Esto lo que plantea es la intención de Pablo para que los creyentes no estén estableciendo reglas en su vida. Mire, cargas que la fe no le ha pedido que se lleven. Eso es tan sencillo como eso. No hay por qué vivir una experiencia de cargas. Porque a fin de cuentas esto no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, si observamos bien aquí, antes de entrar en detalle, si observamos bien aquí, fíjese que Pablo está hablando del inminente retorno de Cristo. Ha dicho aquí, el tiempo es que es corto. Por lo tanto, si el tiempo es corto, no caigamos en la trampa de preocuparnos por cosas que a fin de cuentas no tienen pertinencia para la eternidad. Ahora, ¿cuál es el justo balance de esto? Mire, pues yo nací en el Evangelio, yo me crié en la iglesia, yo toda mi vida he estado dentro de la iglesia. Y yo conocí gente que interpretando literalmente esto de que el tiempo es corto y entendiéndolo como el momento de ellos, de la hora, del presente, le impidieron a sus hijos estudiar porque el tiempo es corto. No hay que ir a la escuela, no lo manda a la escuela. Y obviamente esas criaturas crecieron y se desarrollaron con unas frustraciones, con unos corajes por la irresponsabilidad de unos padres. Mire, los consejos que está planteando Pablo aquí, lo que está planteando como resultado del entendimiento que él tiene. La teología de Pablo, oiga, la teología de Pablo es una teología que va creciendo, ¿sabe? El Pablo que escribe la carta a los tesalonicenses no es el mismo que escribe la carta a los corintios. Y no es el mismo que escribe la carta a los efesios. Y usted dirá, ¿cómo que no es el mismo? No, el pensamiento teológico de él fue creciendo. Mire, hace unos años atrás, en un proceso de mudanza que estaba yo mudando mi biblioteca de un lado a otro, me encontré con unos bosquejos de sermones míos de la década del 80 y me dio con leerlos. Yo dije, ay Dios mío, qué paciencia tenían los hermanos. Ay Dios mío. Y todavía había algunos que decían, pastor, qué sermonazo. Me encontré con una nota que me dio un profesor, B+, en una monografía, y me puse a leerla. Cuando leí la monografía, yo dije, qué hombre más noble. Dios mío, pero qué gentileza. Me dio B+. Yo, con toda honradez, mire, cuando yo he dado clases en algunos seminarios, y obviamente pues son seminarios a nivel de maestría, y cuando he pedido una monografía y me la han hecho mal, yo se la he devuelto al estudiante con una nota no muy agradable. Es una nota que le escribo y le digo, el grado al que usted está aspirando exige un mejor documento, y se lo devuelvo. Y cuando yo leí aquel trabajo a nivel de maestría que me dieron B+, yo dije, la verdad que ese profesor era un hombre de Dios extraordinario. Me debió haber devuelto el documento con una F. ¿Por qué razón? Porque uno va creciendo en la fe. Eso es lo que dice la Escritura, que hay que crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde luego que uno no es el mismo.
uno no se detiene en la experiencia de la fe, uno va creciendo. Mire, muchos de nosotros los que estamos aquí probablemente teníamos unas posiciones dogmáticas 10 años atrás, que hoy en día, mire, a mí me resultó interesantísimo conversar. Pues yo llevo como pastor 40 años y conversé hace un tiempo atrás con un pastor que cuando yo era joven me invitaron a predicar a su iglesia, y porque él me vio el pelo largo no me permitió predicar. Yo no, ese pelo, porque una vez yo tuve pelo, ¿sabes? Es importante que ustedes lo sepan. Y no me permitió. Pero hace unos meses atrás yo tuve la oportunidad de estar conversando con él como 3 horas. Y conversando con él empezamos a hablar de estos procesos nuevos donde llegan los muchachos hoy a la iglesia con un estilo y con una cosa totalmente distinta. Y le digo, óyeme, si tú fueras pastor ahora, ¿cómo tú manejarías eso? Y me decía, muchacho, yo le estaría preguntando cómo me debo hacer lo que ellos se hacen. Y estaría yo imitándolos a ellos. Y estaría yo caminando como ellos. Y estaría andando en chancleta. Oye, pero tú no eres el mismo que no me dejaste predicar. Oye, Moisés, pues eso hace 40 años atrás, chicos. No. Digo, pero yo todavía estoy herido con eso. Dice, pues si estás herido con eso, ese es tu problema. Pero si yo estuviera pastoreando ahora, te pediría que te pongas una peluca larga para predicar mi iglesia. Mira cómo las cosas cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos madurando. O sea, yo a veces estoy, pues algunos de ustedes tal vez no lo sepan, pero yo fui expulsado de una denominación por creer como creo. Y lo que es interesante es que ahora yo me reúno con ellos, converso con ellos, platico con ellos, y ellos me dicen, tú pagaste el precio, pero ahora por lo que a ti te votaron, muchachos, nosotros eso ahora lo practicamos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque obviamente que la gente va creciendo y van desarrollándose. Pablo aquí está planteando unos argumentos teológicos que hay que verlos dentro de ese contexto. Porque en esto escrito, mire, en esto escrito da la impresión que la única razón por la que Pablo valida el matrimonio es para evitar la fornicación. ¿Usted no se ha dado cuenta? Para evitar quemarte. No, debes casarte. Entonces, la pregunta que uno se hace, entonces, ¿uno se debe casar para evitar quemarse? Pues eso fue lo que Pablo creyó en un momento dado. Pero cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, le dice, no, cuando tú te casas, tú lo que estás haciendo es lo mismo que Cristo hizo, ¿con qué? Con la iglesia. Entonces, ya no te casas para evitar la fornicación, te casas por amor, te casas porque te afirmas como sacerdote de una esposa, como sacerdote de una familia, y el contexto es totalmente distinto. Por eso es importante leer los pasajes bíblicos dentro de su contexto, porque es probable que a usted venga alguien y le quiera aplicar mañana esto como de hoy, y usted, si no tiene el conocimiento, se traga la medicina. Pero si tiene el conocimiento, le dice, no, espera un momentito. Aquí Pablo está prácticamente recomendando el matrimonio para evitar la fornicación. Pero esa no debe ser la razón cristiana. La razón cristiana para casarse es aprender a amar al cónyuge como Cristo amó a su iglesia. Por lo tanto, me caso no para evitar quemarme, me caso porque amo. Exactamente. Me caso porque tengo la altura del conocimiento de Cristo para entender que cuando me caso, esa pareja con la que me caso es como si ella fuera la iglesia. Y es como si yo fuera Cristo, quien se entregó a sí mismo por ella.
se da cuenta que el crecimiento teológico en Pablo es mayor en Efesios que en Corinto. Y se da cuenta por qué es importante ver los pasajes bíblicos dentro de su contexto. El matrimonio de un hombre y una mujer en Efesios es para imitar en la interrelación de una pareja a Cristo y a la iglesia. En Corinto es otra cosa. En Corinto es que hay un problema de libertinaje y hay un problema de extremos. Por un lado hay unos libertinos y por el otro lado hay unos cristianos ascetas. Y a esos cristianos ascetas hay que decirle, mire compadre, si usted va a estar quemándose por ahí, mejor es que se case y disfrute de su naturaleza humana. Porque de lo contrario vas a vivir con sentimientos de culpa constantemente. Ah, pero esa es toda la razón para casarse. No. Cuando Pablo crece teológicamente en su carta a los Efesios, dice, no, la verdadera razón para casarse es el amor. Exactamente. Y el amor crístico. Un amor como Cristo lo demostró a la iglesia. Vamos a los últimos versos. Los versos 39 y el verso 40. Dice ahora Pablo, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea donde, en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, a mi juicio, más dichosa será si se quedara viuda. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Vamos a verlo de abajo hacia arriba. Tal parece que dentro de la comunidad de Corinto habían ministros casamenteros. ¿Sabe lo que es un ministro casamentero? Usted no se ha topado, digo, alguna vez usted fue soltero o soltera, y no se topó con alguien que todo el empeño que tenía sobre usted era que se casara, ¿verdad? Pues a veces en las iglesias hay profetas casamenteros, ministros casamenteros, que el único empeño que tienen es que el que está soltero se case. Y mira, ¿qué te parece esta? Chico, déjame quieto. Mira, el Señor, yo creo que de parte del Señor, este es o esta es. Déjame quieto. Entonces, da la impresión que en Corinto había una gente que estaban dedicados a eso. Y Pablo dice, mira, los que alegan que están dirigidos por el Señor para estar casando a todo el mundo, sepan que también yo estoy dirigido para el Señor, para decirle que el mejor estatus es que es la soltería. Justo balance. Volvemos de nuevo. No es que Pablo esté recomendando que nadie se case. Lo que Pablo está procurando dentro de esta comunidad que anda por los extremos. Mire, cuando la gente anda por los extremos, traerlos al péndulo del centro da un trabajo inmenso. Y el que procura llevarlos al centro sale reventado. Porque los que están por el extremo derecho lo protestan y los que andan por el extremo izquierdo lo protestan también. La peor posición es procurar llevar a la gente al centro. Si no me lo creen a mí, pregúnteselo a Jesús. En el Gólgota estaba ¿dónde? En el centro. El centro es el peor lugar donde se puede estar. Pero es el lugar apropiado. Es el lugar necesario. Y es el lugar donde todo ser humano debe caminar. Porque cuando se está en el centro, se evita el ascetismo y se evita la exageración. Cuando se está en el centro,
se evitan los excesos y se evita la mezquindad. Cuando la gente anda por los extremos, o anda por los excesos, o anda por la mezquindad. Pero cuando está en el centro, sabe cuándo disfrutar de uno y del otro. ¿Qué es más difícil? Sí, es más difícil. Mucho más difícil. Usted sabe que uno se pone a buscar a veces cosas en internet, y hace unos años atrás me puse a buscar la intervención de la policía con los borrachos, y en un estado un policía mandó a detener a un individuo, y cuando le pidió su registración y su licencia de conducir, tuvo sospecha de que la persona estaba borracha y lo mandó a bajarse del carro. Entonces, obviamente, no había las pruebas que hoy se pueden hacer. Así que estaban las pruebas rudimentarias. Le digo, levante la pierna derecha y sosténgase en una sola pierna. Y el tipo se sostuvo de lo más bien. Le digo, ahora baje la derecha y levante la izquierda. Lo hizo de lo más bien. Entonces, el policía le marcó una línea con una tiza y le digo, ahora camíneme por esa línea desde allá hasta donde yo estoy. Y el tipo caminó perfectamente bien. Y cuando terminó el ejercicio que el policía le dio, el policía le dice, está muy bien, señor. Pero cuando le fue a devolver la licencia y la registración, el tipo le dice, y eso que estoy borracho. Nada más. Admisión de culpa, relevo de prueba. Y lo estás diciendo, te arresto porque estás borracho. Hay gente que obviamente se le hace bien difícil el centro. Y Pablo lo que está buscando aquí es precisamente eso, el centro. Que cada cristiano sea auténtico en su propia experiencia de vida. Que nadie esté guiado por lo que otros opinan, por lo que otros creen. Mire qué cosa. Las viudas, pues una vez enviudaban, da la impresión que lo próximo que venía era la gente a decirle que cásate. Mira, aquí Dávila me está mandando una nota que me mantenga en el centro. Oye, en el centro estoy, no quiere que yo esté. Ahora, fíjese que Pablo es claro, el matrimonio solo puede ser interrumpido por la muerte. Ahora, a las viudas se les concede volverse a casar, pero Pablo dice, mira, si entiende que no tiene que casarse, pues mejor que no se case. Pero obviamente, volvemos de nuevo al planteamiento, Pablo tiene un pensamiento del retorno inminente ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, note bien la advertencia que le hace. Porque casarse por casarse no es lo más saludable. Fíjate que dice, pero si se va a casar, que se case cristianamente. ¿Qué quiere decir casarse cristianamente? Que se case con un verdadero cristiano. ¿Y cómo usted sabe que se está casando con un cristiano? Jesús dijo, por su fruto. Oye, yo escuché hoy a un político decir algo que fue magistral. Voy a reservar el nombre del político. Pero lo que dijo fue magistral. No, por lo menos la información la voy a decir. Mire lo que él dijo. Él estaba discutiendo la cuestión esta del secretario de Justicia que está empeñado en que el fisco entre, investigue las iglesias y demás. Y él decía, mire, constitucionalmente, ninguna iglesia debe permitir al Estado su intromisión. Así de claro.
De la misma manera, oiga bien, de la misma manera que usted en su casa llega a un policía y le toca la puerta y le dice a usted que viene a hacer una investigación dentro de su casa, un cateo dentro de su casa, y usted le pregunta si tiene orden de qué, de allanamiento, y si el policía le dice a usted no tengo orden de allanamiento, usted tiene el perfecto derecho de decirle a ese policía, pues si usted no tiene orden de allanamiento, usted no entra a mi casa. El policía le puede preguntar a usted, adiós, pero ¿a qué usted le teme? Y usted le puede responder, yo no le temo a nada, pero mi derecho es que si usted no tiene una orden de allanamiento, usted no entra a mi casa. Esto no es cuestión de que yo tema o no tema. Es que si no está el debido procedimiento de ley, yo me reservo el derecho de no permitirle la entrada a mi casa. Y este señor, político, le decía a los pastores en esa reunión, decía, así es que llana y sencillamente a ustedes les asiste un derecho constitucional por la separación de Iglesia y Estado, por las determinaciones que ha tomado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por las determinaciones que ha tomado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y ustedes serían bobos, decía él. Ustedes serían bobos si ustedes acceden a ese derecho. Eso es un derecho de ustedes. Por lo tanto, ustedes no cedan a ese derecho. Pero fíjense lo interesante. En la interacción aparecieron preguntas. Desde luego. Pero si el Estado tiene sospecha de que hay un X pastor o X individuo religioso que está lavando dinero del narcotráfico, bueno, eso es otra cosa. Si el Estado tiene sospecha, entonces para poder hacer una investigación tiene que hacerse una declaración jurada de alguien que pueda decir lo está haciendo, y con esa declaración jurada van donde el juez, y el juez entonces emite la orden de allanamiento o la orden de que se abran los libros. Y obviamente si se abre el libro, la orden es específica, se abre solo para saber qué interacción tiene esta persona con la iglesia, con esos libros. Pero el Estado no puede decir, déjame de paso aprovechar para investigar a Sutano, a Perencejo, a Sutanejo. Eso no lo puede hacer el Estado. Ya necesariamente el Estado dice, mira, yo tengo una declaración jurada aquí, fulano de tal es sospechoso, la iglesia por esta declaración jurada se convierte en sospechosa, por lo tanto yo quiero que se abran los libros para ver qué interrelación hay entre este individuo y la iglesia. Y solo esa página es la que la iglesia tiene que abrir, no tiene que abrir más ninguna. Y volví a decir, serían bobos ustedes si siguen abriendo las páginas, porque estarían permitiendo la intromisión del Estado a la iglesia, que es un derecho constitucional de ustedes. Ahora, la otra pregunta que salió al aire fue, pero si esto se logra probar, es una vergüenza para la iglesia. Y él dijo, no señor, eso no es ninguna vergüenza para la iglesia. Porque el ministro que haya hecho eso, o el sacerdote que haya hecho eso, en el momento en que lo hizo dejó de ser cristiano. Y mira qué interesante. Porque si fuera cristiano no lo hubiera hecho. Por lo tanto, si lo hizo, ya no es cristiano. Y si no es cristiano, no representa a la iglesia. La iglesia no tiene que tener vergüenza ajena. Quien hizo eso ya no era parte de la iglesia. Oiga, y quien nos estaba hablando es un político, no es un ministro, no es un religioso. Y decía, mira qué planteamiento más interesante. Pues aquí pudiéramos aplicar lo mismo. Lo mismo. Es decir, lo que Pablo está planteando aquí, lo está planteando para cristianos de aquel siglo, del siglo I, que están inmersos dentro de una sociedad
que está abocada a la perversión y que hay una respuesta filosófica a esa perversión. Unos que dicen: acepto la perversión como la única forma para acabar con mi pecado. Y otros que dicen: yo me declaro asceta, es decir, me declaro inmune a todo placer, con tal de no caer en esa perversión. Y Pablo dice: aquí lo que es importante es que cada uno de nosotros proceda como cristiano, dentro del marco de la fe cristiana, sin gravar en su propia experiencia de vida lo natural de él. Porque Dios no pone cargas sobre nadie que no pueda ayudar. Amén, querido. Amén. ¿Alguna pregunta? Pregunta, por favor. Pregunta. Adelante. Pregunta. Sí. Pregunta. ¿Qué Pablo postulaba? De hecho, me gustaría saber la suya también, en cuanto al yugo desigual. Bueno, el concepto del yugo desigual es claro. Yugo desigual con los impíos. ¿Qué es un impío? Una persona que no practica lo justo, que no practica la justicia, que no practica el amor, que no practica los valores cristianos. Eso es. No hagáis yugo desigual con los impíos, con nadie que no practique ¿qué? Los valores de fe que uno tiene. Nadie debe involucrarse con alguien que no practica. Ahora, es un pasaje bíblico que tiene un espectro amplio, porque puede entenderse para la relación de pareja, pero puede entenderse hasta para el trabajo, hasta para escoger la amistad. Óyeme, si yo voy a escoger amigos y tengo la facultad de escoger amigos, ¿por qué voy a escoger como amigo uno que es impío? Exactamente. Pues no. O sea, no debo caer en la trampa. O sea, si voy a escoger un socio en mi negocio, pues, ¿por qué voy a escoger un tramposo? O uno que le gusta violar la ley. Pues no. O sea, ese no haga el yugo desigual, ¿verdad? Tiene un espectro bien amplio. Porque esa es la ventaja del estudio bíblico dentro del contexto histórico es, número uno, que yo sé quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió, qué circunstancias hubo para que escribiera como lo hizo. Pero en el punto número 5, yo tengo que preguntarme, ¿y ahora eso que él escribió, qué pertinencia tiene para mí hoy, en este momento? Ahora, en el siglo XXI, lo escribió en el siglo I, pero ven acá, eso que él escribió en el siglo I, ¿qué pertinencia tiene para mí hoy? Pues mira, tiene mucha pertinencia, porque lo mismo es no hacer yugo desigual con los impíos en el siglo I que en el siglo 100. Exactamente. Tiene la misma pertinencia, ¿ves? Entonces, no deja de perder el valor el mensaje de la Escritura. Todo lo contrario, adquiere el valor real, el valor auténtico, porque lo estoy viendo en términos de la pertinencia. Y no hay nada más auténtico que ver las cosas dentro del sentido pertinente, porque lo estoy viendo dentro del marco de lo que es real. Dios me los bendiga. Hablamos del capítulo 8 y del 10 hasta el 10 el martes que viene. Amén.